Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gente, bienvenidos a un nuevo capítulo del Tecnato japonés. Este ya es oficialmente el capítulo número 2, en el cual, señores, vamos a hacer nuestra campaña, la que os prometí en el anterior capítulo, para conseguir el monopolio del opio. Bueno, y tan monopolio como que vamos a conquistar el estado. Para conseguir el monopolio del opio en las tierras de Vietnam. Ojo, no solamente opio, porque allí también hay café, que eso pues nos viene bien también para otras compañías, la compañía de Itachi. Y si esto sale bien, pues esto ya nos abre las puertas a una guerra contra los Qing. Como digo, en este capítulo vamos a intentar hacer las dos, ¿vale? Es decir, todo forma parte de una misma campaña, la campaña de expansión por Indochina o el sur de China, que es con el objetivo de conseguir opio, seda y café, ya que son los bienes que, bueno, seda tenemos mucha, pero no tanta como la que hay en China. Entonces, como son los recursos que mejor podemos explotar de esta región, vamos a ir a por ellos. Y además también nos abre las puertas, si todo sale bien, a conseguir la isla de Taiwán, lo cual, o mejor dicho, la isla de Formosa. Aunque como somos Japón, pues no la llamaremos Formosa, vamos a llamarla Taiwán. Vamos a imaginar que, imagino también yo, que ese será como el nombre más común en esta región. Y señores, antes de ponernos con las armas, quiero enseñaros una cosita, y es que han pasado unos años desde el anterior capítulo, y eso significa que, ojo, nuestro tratado de prosperidad entre Gran Bretaña y el Tecnato japonés ya no es vinculante, ¿vale? Ya han pasado los 5 años que teníamos obligatorios y ya no es vinculante, de tal modo que en el momento en el que Gran Bretaña considere que ya no le interesa este acuerdo, puede romperlo. Entonces, eso significa que tenemos que aprovecharlo mientras dure. Las siguientes construcciones que voy a hacer yo directamente, es decir, que no van a hacer las compañías, voy a hacerlas todas en territorio británico para explotarlo mientras dure el tratado. De hecho, además, os voy a contar mi plan, porque me he dado cuenta de una cosa, y es que, esto ya lo he puesto por el Discord a Gerald, y es que resulta, señores, que si venimos a las minas de carbón de Lancashire, podemos ver un detalle muy interesante, y es que la propiedad, ¿vale? Son 29 niveles lo que tiene estas minas de carbón, de un potencial de 100, ojo, cuidado con las minas de Lancashire, pues de esas 29, 26 pertenecen a la compañía, a la Nippon Mining Company, bueno, como diría Gerald, Mining Company, porque no le gusta que diga mining, él quiere que diga mining, bueno, a la Nippon Mining Company de Don Gerald, nuestro admin, y que realmente, ojo, no es el 26, no son 26 niveles, realmente son 26 más 1 por aquí, que sale separado, o sea, realmente son 27 niveles, o sea que ya no es que tenga el 89%, realmente tiene el 92% de la propiedad de las minas de carbón de Lancashire, y los otros dos niveles, el 6% restante, pues lo tiene Estados Unidos. Ojo, porque eso me da una idea, señores, y es que podemos aprovechar que tenemos muchísimo sector de la construcción, ya que sería el típico mensajito, de hecho vuelve a salirme el mensaje, porque nuestro fondo de inversión es tan grande por las compañías que continuamente me exigen tener más sector de la construcción para poder aprovecharlo al 100%. Entonces tenemos tanto sector de la construcción que fijaos la cantidad de pasta que estamos perdiendo. Teóricamente perdemos 172k por la construcción, pero ojo, que aún así fijaos que tenemos el tesoro casi rebosando. ¿Por qué tenemos tanto tesoro a pesar de perder tanto dinero? Porque, señores, como tenemos la ley de privatización forzosa, nuestros edificios, todos los edificios que nosotros construimos, automáticamente se van privatizando. Por lo tanto, señores, eso significa que continuamente estamos recibiendo dinero del fondo de inversión, o mejor, sí, podemos decir del fondo de inversión, o de las compañías, en fin, aquellos que se convierten en propietarios de esos edificios que antes eran públicos, que eran nuestros, que eran construidos por el Consejo, pues esos edificios al privatizarse nos ingresan el dinero aquí directamente en el tesoro. Por lo tanto, tenemos un bucle infinito en el cual nosotros no paramos de construir, nos quita mucho dinero esa construcción, pero recuperamos ese dinero mediante la privatización, por lo que nuestro tesoro nunca está vacío, ¿vale? Nuestras arcas siempre están llenas y creciendo. Así que, señores,
eso significa que no podemos en ningún momento parar de construir, porque en el momento en que paremos de construir, corremos ya el riesgo de que no queden edificios que privatizar. Así que señores, hay que llevar a cabo este bucle infinito, hay que alimentar la máquina, que la rueda no pare de girar. Y como la rueda no puede parar de girar, vamos a aprovecharnos de esto que me he dado cuenta que ha ocurrido aquí con Lancashire, y es que podemos hacernos con el control de un estado completo, intentar quedarnos con la economía de un estado. A lo mejor no todos los edificios, evidentemente, porque no quiero construir industria fuera de Japón, pero sí que podemos quedarnos con los recursos de todo un estado. Por ejemplo, Lancashire ya tenemos sus minas. Es que además Lancashire tiene una cantidad absurda de minas, tiene muchísimo hierro. Así que, señores, podemos quedárnoslo. Fijaos que, por ejemplo, la madera no podemos construir nada porque tiene ya la madera monopolizada en la compañía de la bahía de Hudson, pero el hierro y el carbón sí podríamos construirlo. Y como habrá otros estados. Por ejemplo, Yorkshire lo mismo. Fijaos, una cantidad absurda de que también en Yorkshire... Fijaos que también ha ocurrido, ¿eh? Propietario, 20 niveles de la Nippon Mining Company y 2 niveles más también de la Nippon. No sé por qué sale... Ah, vale, ya lo entiendo, señores. Fijaos, qué curioso. Es la Nippon Mining Company en tierras bajas y esto de aquí es la Nippon Mining Company en Kyushu. ¿Por qué? Porque aquí en tierras bajas... ¿Dónde está tierras bajas? Home Counties, West Country, tierras medias. ¿Dónde se supone que está tierras bajas, señores? Anglo Oriental. Aquí, tierras bajas. Y es que resulta que la Nippon Mining Company ha abierto una sede regional en Escocia, en las tierras bajas. De hecho, esto es maravilloso porque Gerald quería precisamente tener una sede en Escocia. Él tiene esa petición por Escocia, pues por temas personales suyos, le gusta Escocia y quería tener una... Y la magia de la IA de este juego ha querido que la Nippon Mining Company ponga su sede regional en las tierras bajas de Escocia. Es maravilloso estos fines, señores. Gerald ya estará en los comentarios poniendo estos fines, señores. Así que esta sede regional es la que está invirtiendo en las minas de carbón de Gran Bretaña, pero curiosamente, al mismo tiempo, la sede original, la que se encuentra en Kyushu, ¿vale? Que es la sede original de la Nippon Mining Company, ¿vale? Tienen aquello su sede. Pues ellos al mismo tiempo desde allí también están invirtiendo. Entonces por eso se da esa cosa curiosa de que pues hay propiedad de la Nippon separada, ¿vale? Es la principal de las tierras bajas, su sede regional, y el resto pues lo tiene la sede de Kyushu directamente. Pero es que vamos un paso más allá, vamos a las minas de hierro, porque presiento que efectivamente las minas de hierro también pertenecen a la Nippon Mining Company. Y si nos venimos a las minas de plomo de Yorkshire, podremos ver que efectivamente pertenecen a la Nippon Hagane, que por cierto... Vamos a hablar, ya que hemos mencionado a la Nippon Hagane, ahora continuamos viendo lo que le estamos haciendo a Gran Bretaña y vamos a ver el tema compañías. Como veis, ahora hay un huevo de compañías, ¿vale? He llenado ya los límites. Os recuerdo que tengo tantas compañías porque para el tema de la serie pues he trucado la ley del laissez-faire, ¿vale? Esta ley... No, esta no, ¿dónde está? Aquí el laissez-faire, que como está en francés no lo pienso pronunciar bien. Esta ley yo la he trucado para que te añada un montón de compañías. Ojo, esta ley la puede tener cualquier país, por lo tanto este truco de compañías lo puede tener cualquier país, ¿vale? Cualquier IA del juego, si aplica esta ley, va a tener este privilegio, no solo para mí. Entonces... se balancea un poco. Puede haber por ahí otro país que también está aprovechando este bug, entre comillas, que he provocado yo mismo. Entonces, he llenado ya todos los huevos que me daban. Si lo necesitara, pues voy ampliando más, pero en principio ya no va a haber, creo que ya no vamos a añadir más compañías económicas al rol, ¿vale? Porque ya literalmente con todas estas compañías hemos llenado todos los negocios prácticamente, todos los recursos que se pueden extraer, todos los negocios están ya cubiertos por estas compañías. Por lo tanto, si queréis, si habéis llegado ahora en el capítulo 2 a la serie y queréis participar, pues ya vuestras compañías tendrán que ser paramilitares, ¿vale? Ahí sí que no tenemos límite porque podemos seguir ampliando el ejército todo lo que queramos. Cada compañía paramilitar tiene 10 unidades, en principio no van a crecer más. Si yo veo que nos surgen más compañías paramilitares y veo que es necesario, pues ahí a lo mejor ya sí empezamos a hacer crecer
el número de efectivos de estas compañías, pero mientras vaya llegando gente nueva al rol y vayan creando sus propias compañías, en principio no es necesario ampliar los números y se pueden quedar cada una con 10 efectivos, ¿vale? También, ojo, flotas. Por ahora no hay más flotas privadas, solo tenemos la de los Aoya Hirushi. Si alguno de vosotros está interesado en tener una flota privada, también, ¿vale? No, vuestra compañía paramilitar no tiene por qué ser terrestre, puede ser también marítima. También es cierto que, por ejemplo, no estoy seguro al 100% de si alguna de estas compañías también quería armada, ¿vale? Yo os he creado ejército de tierra. Si alguna en concreto tiene interés en tener también su propia armada, pues lo puede poner por el Discord en su perfil de empresa, pero sí es verdad que a mí me gustaría que no abarquéis demasiado, ¿vale? Es decir, no seáis avariciosos con el rol y dejad que otra gente se encargue de, por ejemplo, crearse una flota táctica y que pues su rol sea los mares, ¿vale? Entonces, intentando abarcar demasiado, porque también eso hace que pues, la compañía Aoya Hirushi tenga también un sentido, porque si no, pues solamente puertos, tal, bueno, también que tenga una representación más militar es interesante, entonces que ellos sean los encargados de transportarlos. Pero bueno, puede haber, como digo, más compañías navales. Si están enfocadas, como digo, 100% a lo militar, ya que lo que es la naval, la compañía naval civil, son ellos, son la Aoya Hirushi. Entonces, señores, vamos a ver un repaso rápido. Como veis, hemos creado unas cuantas paramilitares, la Kobo no Shoe, la Kokuren Kai Kabushiki. Tenemos también por aquí la compañía paramilitar Akatsuki, y en principio esas son todas las paramilitares que hay por ahora. Y en cuanto a compañías económicas, ha habido unos cambios de nombre, ¿vale? Porque ya pues han aparecido nuevos dueños. Por cierto, me falta corregir el nombre de la compañía de armas. Oh, esto es fallo mío, señores. Ahora reviso el nombre porque he dejado lo de compañía Otomo, que era el nombre original, pero ha cambiado de dueño, ¿vale? La compañía de armas, ahora la tiene Lobo, entonces tengo que cambiarle el nombre a la que él eligió, pero eso lo hago ahora, no os preocupéis. Vamos a ver las que ya tenemos, las de siempre, la Corporación Karoshi, la Nippon Mini, Vale, la Corporación Tokugawa le he cambiado el nombre a la Karafuto Kaihatsu Kaisha, ya que era el nombre que originalmente quería el jugador, porque él quería realmente centrarse en la colonización de Karafuto y administrar Karafuto. Y de ahí, pues, extraer la madera y luego ya, pues, elaborar los muebles y tal con esa madera. Entonces, ya que se ha completado la colonización, ya que cuando se completa la colonización, el país que se crea toma el nombre de la corporación, pues le puse el nombre original, el de Karafuto Kaihatsu, para que tenga más sentido, básicamente. Luego, por ejemplo, la compañía de industria pesada ahora ya se llama Nippon Hagane. Esta compañía se le ha quedado ministro y pues, básicamente, creo recordar, me dijo que Nippon Hagane significaba literalmente industria japonesa. Vale, tenemos por aquí nuevas. Vale, la compañía de ferrocarriles ahora se llama Shuen Dynamics. La compañía de Tony ha decidido ponerle un nombre nuevo, ya que el nombre anterior pues era realmente temporal, pero ya se le ha ocurrido un nombre definitivo y este es el que le hemos puesto. También tenemos como compañías nuevas las Pesqueras Unidas Taiheiyo. Esta también es una corporación nueva que ha surgido. De hecho, dame un segundillo porque son ya tantas que se me olvidan los dueños y de estas nuevas ahora mismo no recuerdo quién las tenía. Voy a revisarlo en un momento en el Discord. Tenedme paciencia que está cargando. De mientras que va cargando el Discord, os cuento. Itachi ha conseguido por fin ya su compañía de café, ¿vale? Ya le he creado, os cuento, he creado todas, aunque no tengamos todavía los territorios. Por ejemplo, no tenemos todavía territorio de café, que produzca café, pero he podido crearla utilizando el tabaco, básicamente, que también le servía a esta industria. Entonces la he dejado ya creada para tenerla para el futuro. ¿Por qué? Porque necesitaba, señores, darle colonización para que crearan sus propios países. Si vemos, por ejemplo, la compañía de Itachi, vemos que ya tiene un país que está aquí, ¿vale? Ellos ya tienen su país preparado para su compañía, porque de esa manera, cuando ya conquistemos el territorio que pueda explotar definitivamente, pues entonces ya se le podré entregar directamente, y una vez se lo haya entregado el territorio suyo real, pues le puedo quitar esta isla, básicamente. Esta isla, pues, o se las entrego toda
a la Oya Hirushi o nos la quedamos nosotros, eso ya lo iré viendo, pero en principio luego estas islas, ellos los tienen todos, yo digo, por temas de mecánicas, porque no puedo crear un país de una compañía de la nada, sino que se crea mediante colonización, y como los territorios que ellos van a administrar realmente van a ser conquistados, no van a ser colonizados, pues no puedo. Entonces la solución que he encontrado, que esto, ojo, os sirva a vosotros para vuestras partidas, si tenéis el interés de hacer algo similar a lo que he hecho yo, pues es a esa compañía le ponéis a colonizar una isla del Pacífico, colonizáis por completo la isla, aunque sea con trucos, con el debug mode, ya se os crea el país y ya con eso pues podéis entregarle a ese país los territorios que queráis mediante el debug mode. Y luego ya pues le quitáis la isla si queréis. De esa manera podréis tener pues compañías administrando territorio conquistado militarmente sin necesidad de ser colonizado, como por ejemplo podéis montar como la compañía de la bahía de Hudson, pero a un territorio que hayáis conquistado. Esto, por ejemplo, si lo pensáis, el Raj británico fue conquistado y ellos pues montaron ahí una compañía. Entonces, el hecho de que Paradox haya limitado el tema de que se forme un país de compañía a que sea colonizado es un poquito chapucero. Realmente deberías poder cualquier compañía convertirla en país entregándole cualquier territorio, es decir, poder entregarle que el botoncito que te sale aquí, ¿vale? Derechos de colonización, pues realmente el botoncito sea derechos de concesión o concesiones territoriales y poder entregarle cualquier estado que tengas. Yo considero que debería ser así, deberías poder entregarle a la compañía cualquier estado y que se ponga a administrarlo. Como Paradox no se le ocurrió eso, ¿vale? Pues la solución que yo he encontrado es esta que os he explicado, que creo que os puede venir bien. Vale, señores, ahora que ya os he contado toda esta chapa, que lo he utilizado para hacer tiempo a que me cargara el Discord, ahora sí que puedo ir revisando las empresas y deciros a quién pertenece cada una de ellas. Vamos a volver aquí a las compañías. Vale, estábamos revisando, íbamos aquí por las compañías, por la compañía pesquera. Vale, esta compañía pesquera, señores, vamos a ver, pertenece al señor... Vamos a ver si puedo ver su nombre. Vale, es de... Buah, es que justo en el Discord tiene un color oscuro. Tristarael. Vale, pues Tristarael. Amigo, Tristarael, te has puesto un nombre un poco complicado de pronunciar para mí. Pues Tristarael es el propietario de la compañía de pesqueras unidas Taiheiyo, ¿vale? Que su lore pues dice que se fundó realmente en Okinawa por una señora, esto es interesante, por una señora que odiaba especialmente a los peruanos. Tenía por algún motivo un odio especial hacia, no los peruanos en sí, sino que él decía que odiaba a los hispanos en general, pero lo ha hecho en relación a cosas históricas, de que Perú llegó mucha inmigración desde Japón, entonces pues ha querido hacer ese guiño y que esta señora, pues esta compañía tenga un especial odio hacia los hispanos y tenga ciertos intereses en conseguir concesiones en Perú para administrar el territorio. Por esto esta compañía pues tiene también ya preparada su territorio aquí en el Pacífico para desde ahí luego dar el salto. Y como digo, cuando ya tengan su concesión real, pues le quitaré las islas. Vale. Tenemos también como compañía nueva a la Kokurenkai Kabushi Gaisa. Ya habéis empezado a poneros nombres más japoneses, nombres que a mí ya me cuesta un poquito más pronunciar. Las primeras compañías, como fue un poquito... Iba yo guiándoles, porque ellos elegían el nombre, pero yo pues ponía de corporación, compañía, conglomerado, pues ahí esas eran más fáciles de pronunciar, pero estas últimas que ya estáis eligiendo vosotros los nombres al 100%, que estoy así que es rol 100% creado por vosotros, me está costando más porque ponéis nombres más realistas. Entonces la Kokurenkai Kabushiki la ha fundado Crespo, que por cierto Crespo me ha dado una idea bastante buena esta tarde en el Discord, que voy a ver si soy capaz de implementarla, que es a ver si puedo crear edificios de hospitales. Voy a intentar hacerlo porque los edificios de hospitales puede ser interesante ya no solamente para el modo de países hispanos, sino también para el Pax Hispánica, y además por el hecho del pasado virreinal, esa obsesión de construir universidades y hospitales que tenía España, haría que los países hispanos partan con un poquito de ventaja teniendo esos hospitales respecto a los demás, que igualmente, si finalmente lo hago, pues añadiré edificios de hospitales a todos los países, que eso es relativamente fácil, es un poco laborioso, pero no es difícil, y con las siguientes actualizaciones de Paradox no debería de romperse. Entonces podría añadirle hospitales a pues todas las ciudades principales de los países europeos, de los países desarrollados, y pues los países hispanos
tendrían sus hospitales también, así que eso pues nos daría una cierta ventaja que ya nos posicionaría al mismo nivel que los países europeos en ese sentido, como era en la historia real. Entonces bajamos a la siguiente, la Orokamono no Rengo, vale. Esta es la compañía de Itachi. Ocurre lo siguiente. Itachi eligió un nombre que no encajaba con el rol, ¿vale? Él decidió llamarlo Mafia Manrique y ya pues le dije, señor Itachi, no puede llamarse Mafia Manrique porque somos japoneses, no hay hispanos. Aquí no podemos permitir que venga cualquier pendejo hispano a montar su compañía. Somos japoneses, este es el rol. Entonces le dimos la oportunidad de que cambiara el nombre, pero no se manifestó, estaba comiendo, no. Y como estaba, esto gente me recuerda al meme que tenemos en el canal de cuando Aaron tenía que participar justo precisamente en la anterior serie de Japón, cuando Gerald y compañía hicieron un hilo de su corporación y todos tenían que aparecer a una hora exacta a poner una frase, y Aaron le tocaba a él poner la frase y en lugar de, como estaba ocupado, pues mandó un audio diciendo que dejen ya de dar por culo, no estén con mamadas. Y ese audio que tenemos puesto, que sonaba siempre en los directos, pues me ha recordado porque esto te ha vuelto a pasar, ¿vale? La serie de Japón da pie a estas cosas, ¿no? Porque la gente con el roleo en temas japoneses son muy intensitos, y esto también es verdad que ha sido culpa mía, porque como yo necesitaba ponerme a grabar, pues necesitaba que Itachi eligiese ya su nombre, y le dimos la oportunidad, nos puso que estaba FK, que no podía elegir nombre en ese momento, así que le dimos la oportunidad de ponerse un nombre, o nosotros elegimos en su nombre, y como no se manifestó después, bueno, sí, dijo AFK, pues le pusimos nosotros el nombre que nos dio la gana y elegimos Orokamono no Rengo, que en japonés significa unión de pendejos. Así que esta es la compañía de Itachi, la Orokamono no Rengo. Ojo, no sé cómo se pronuncia las O con las vocales en sí, con los palitos estos encima, no lo sé, pero bueno, pasa nada, no creo que nadie se ofenda porque lo pronuncio mal. Entonces, pues la compañía de Itachi, ya os digo, ahora mismo está produciendo tabaco, pero el objetivo sería que empiece a producir café. Cuando consigamos nuestra conquista de Vietnam, pues empezar a producir su café, y el día que consigamos un territorio en Colombia, pues se lo entregaremos para que ellos lo administren. Y por último, la última compañía que hemos creado nueva es la de Borneo, básicamente la compañía del oro de Borneo. Ocurre lo siguiente, señores. Y es que esta compañía todavía no tiene dueño, ¿vale? No tiene dueño, pero la he creado ya precisamente por el mismo motivo, por el tema de pues, darle ya un territorio para que se forme el país y poder luego utilizarla para colonizar. Entonces, esta compañía es la última compañía económica que queda libre, ¿vale? Así que si tú quieres tener tu propia compañía económica, ve al Discord y solicítala. Te creas tu hilo de empresa, te inventas tu rol. Recuerdo que tendréis que darle primero, tendréis que iros al canal de Para Participar Rol, muy descriptivo el nombre, que le puso Don Lucio. Vais a ese canal, ahí os guía para poder conseguir el rango que os permite escribir y crear empresas. Hacéis vuestro hilo de empresa y la reclamáis. Esto es como siempre, el primero que lo haga se la queda, básicamente. Entonces, si os interesa, ya sabéis, esta es la última, y el objetivo de esta compañía será la explotación de Borneo. Cuando consigamos conquistar Borneo, pues esta empresa lo administrará. Entonces, por cierto, ya que tengo abierto el Discord, voy a ver cómo se llama realmente ahora mismo la compañía Otomo, porque recordemos que cambió su nombre. Voy a ver si encuentro la compañía y os lo puedo decir en directo. Bueno, en directo ya me entendéis. Pues no la estoy encontrando. Vale, pues ya lo encontré, es la Kobo no Shoen, que por cierto también tiene su paramilitar, ¿vale? Que esto sí es curioso porque añadí su paramilitar, pero no le cambié el nombre a la empresa de las armas. Pero bueno, la empresa de las armas ahora está en manos de Lobo, que es la Kobo no Shoen. Ahora ya sí que están todas las corporaciones con sus propios nombres, ya todas creadas, y como digo, ya lo único que quedaría libre son las paramilitares y la de Lanfang. Este nombre también es temporal, ¿vale? Es como se llama originalmente la compañía, porque la hemos cogido de una histórica, entre comillas. Ya, bueno, sin entre comillas, creo que es histórica. Entonces, ya cuando alguien se la quede, pues le cambiamos el nombre al que esa persona elija. Vale, señores, después de dar toda la chapa con las compañías,
que hemos creado nuevas. Ahora vamos a seguir con lo que estaba, que es el plan para hacernos con el control de Gran Bretaña. Y es que, como estamos viendo, podemos hacernos con el control de sus industrias. De hecho, es que ya la Nippon Mining Company lo está haciendo ella sola. O sea, fijaos. Entonces, como cualquier cosa que nosotros construyamos luego se privatiza, podemos, por ejemplo, construir en masa cualquier cosa y luego ese edificio será privatizado y lo más probable es que lo acabe comprando una de estas compañías o algún sector financiero de Japón, que tampoco pasa nada, ¿vale? Que lo compre cualquier banco. Pero es que fijaos hasta el punto de que también incluso las industrias, ¿vale? Es decir, las industrias de muebles de Yorkshire también pertenecen a la Karafuto Kaihatsu. La fundición artillería ya no. Hubiera estado guay que también perteneciese a la Kobo no Shoen, pero no es el caso. Vale, en principio es lo único. Mira, sí tenemos una industria de motor que pertenece a la Shoen Dynamics. Y esto de cristal, vale, son de distritos financieros de Tierras Medias y Yorkshire. Vale, pues vamos a hacernos con el control de algún estado en concreto. Por ejemplo, ya os digo, lo que más rentaría sería quedarnos con todo este carbón, que tiene una barbaridad de carbón. Todas las minas de oro, por cierto, ya las he puesto todas, ¿vale? Recursos, ya no queda aquí oro. Lo he construido ya durante estos años que avanzó un poquito fuera de cámara, mientras creaba las unidades paramilitares y tal, pues puse a construirse rápidamente todas las minas de oro. Así que esas minas son nuestras y eventualmente pues se irán privatizando y lo más probable es que la compre, todas esas minas los compre la Lanfang-Consi. Entonces, podemos quedarnos, por ejemplo, Gales. En Gales, fijaos que sí que tenemos... no tenemos el 100%, ¿vale? Claro, porque la madera no es nuestra, pero también la Nippon se está quedando con estas minas. La verdad es que hay bastantes minas de carbón en Gran Bretaña. Mira, por ejemplo, fijaos, la propia Londres. Podríamos quedarnos con todas las minas de carbón de Londres. Sería interesante. Vamos a ponerlo. De hecho, así ya de paso vemos cómo funciona. Pues yo ya puse unas cuantas, pero vamos a añadir, por ejemplo, todas estas. A ver, sería interesante si las ponemos todas, puede ser demasiado, podemos cargarnos el... De hecho sí, podemos cargarnos su mercado. Podemos hacer que el carbón de Gran Bretaña sea súper barato y ya no les salga a cuenta extraerlo por los picos porque las herramientas estén caras. Podemos desestabilizar la economía de Gran Bretaña, señores. Es muy interesante esto. También podríamos subir el precio de algún bien artificialmente. Por ejemplo, podemos subir el precio de su madera, pues por ejemplo invirtiendo masivamente en industria de papel, de tal modo que hagamos que su madera sea extremadamente cara, porque hay mucha más demanda de madera por el papel que lo que realmente son capaces de producir. Eso es interesante. Y al fin y al cabo luego los beneficios de esos edificios se irán para nosotros, aunque sí es verdad que, claro, a ver, también nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, porque si hacemos que su madera sea muy cara debido a estas inversiones, pues claro, nuestras fábricas de papel le va a costar más eso. Entonces, llegará un momento en el que no serán tan rentables nuestros edificios. Pero hay que ver en la balanza de si nos sale a cuenta desestabilizar la economía de Gran Bretaña a cambio de perder dinero nosotros un poquito. Puede ser interesante. El tema es que, por ejemplo, me gustaría... Es que, claro, no hay ningún bien realmente que nosotros produzcamos en masa y que ellos puedan necesitar subiéndole el precio artificialmente. A lo mejor la seda, nosotros tenemos buenas plantaciones de seda, pero es que al fin y al cabo ellos con el RAG pues lo tienen regalado. Entonces es bastante difícil desestabilizar la economía de ellos para que requieran de un recurso nuestro, básicamente. Lo más que podemos hacer es desestabilizarla para perjudicarles, pero no para que nos compren más a nosotros. Ese es el problema, porque ellos tienen de todo, básicamente. Tienen carbón, tienen hierro, tienen seda con el RAG, tienen opio, etc. Entonces, en ese sentido es complicado. Otra cosa ya sería hacerlo, por ejemplo, con otro país que no tenga acceso al opio, por ejemplo, como podría ser Francia, ¿vale? Entonces, eso ya sí sería interesante. Pero eso ya más bien va a ser para cuando nosotros tengamos nuestra concesión en China y produzcamos nuestro propio opio. Ahora mismo no producimos nuestro propio opio, sino que lo hacemos en territorio ajeno y nosotros de ahí solo nos quedamos los dividendos, ¿no? Solo nos quedamos el beneficio económico. Realmente el producto se lo quedan ellos. Así que no nos conviene ahora mismo subir artificialmente el precio de ningún bien. El único, quizás la seda, porque nosotros sí tenemos capacidad para construir bastante seda, ¿vale?
Tampoco es la gran papaya lo que vamos a hacer. No es demasiado, pero bueno, tenemos este potencial aquí de 112 que podría interesarnos volver la seda cara en algún otro país para exportársela. La seda y el algodón. Entonces, sería interesante. A lo mejor, ya os digo, Gran Bretaña no, porque él, si necesita más algodón, pues lo produce aquí, sin más. Pero Francia sí que sería interesante hacer que necesite más algodón. Pero, por ejemplo, un acuerdo con Francia de derechos de inversión son menos 68. A ver, si le damos nosotros también derechos sobre nuestro territorio, pues ya lo tenemos más fácil. Lo que ocurre, señores, es que somos un país corporativista que protege sus corporaciones. Entonces no vamos a dar derechos de inversión a nadie, literalmente. Otro caso puede ser privilegios comerciales, ¿vale? Pero esto, fijaos que apenas nos sube nada. Así que nada. Vamos a ver. Transferencia de bienes. Podríamos, por ejemplo, transferirle... A ver, esto es todo lo que pusimos, por ejemplo, opio, que nos vendría bien subir el precio. No podemos transferírselo, pero sí que podríamos transferirlo. ¿Dónde está la seda? Vale, seda. No quieren nuestra seda, señores. Para nada. O sea, si por ejemplo lo añado, fijaos, empeora, no quieren nuestra seda. Vale, y algodón. Es que literalmente Francia no quiere nada. Solo comestibles. Solo quieren comestibles, grano. Sí podríamos ofrecerle. Vamos a poner hasta el punto en el que... Hasta aquí. No varía demasiado, realmente. Los comestibles, si le transferimos un poquito más, va subiendo 25. Aún así no sería suficiente. La asistencia militar, ¿esto puede ayudarnos? No. Pero tampoco cambia nada, así que podemos añadirlo. Pues yo creo que vamos a tener ya que pasar a transferencia de dinero, ¿vale? Porque transferencia de dinero, fijaos que podemos conseguir 47, pagándole 7K, es bastante. Pero al fin y al cabo nos lo podemos permitir. Tenemos un 97%, pues entonces fijaos, voy a ir quitando estas opciones, ¿vale? 45, vale. Pues sí que voy a volver a añadir los bienes comestibles, ¿vale? Esto ya nos suba más 28, que es un 95, vale, perfecto. Podríamos quitarle también un poquito de grano y ponerle el grano básico, ¿vale? Tampoco volvernos locos, y con eso ya conseguimos un 67%. Vale, vamos a hacer el tratado de prosperidad. Entre Francia y el Tecnato japonés. Vale, vinculado durante 5 años. Vamos a dejarlo solo 5 años, ¿vale? Puedo cambiarlo, me comentasteis en comentarios que puedo cambiar esto pinchándole aquí, pero me gusta dejarlo solo 5 años y por si acaso no nos renta, básicamente. Ya si vemos que nos renta, pues entonces lo ampliamos, si fuese necesario. Entonces, conseguimos esta asistencia militar, que nos viene bien, ellos van a pagar nuestros costes militares, y conseguimos los derechos de inversión en Francia para intentar volverlos dependientes de nuestro algodón y nuestra seda. Entonces vamos a enviar la propuesta, a ver si Francia la acepta. Es un 67%, pero no tenemos... Vale, ha entrado en vigor, perfecto. Pues ahora que podemos invertir en Francia, por cierto hemos vuelto a perder convoys, es normal, ahora pongo más puertos. Ahora que podemos construir en Francia, señores, podríamos construir en masa edificios de urbanismo, edificios de textiles. Y si no recuerdo mal, de hecho en Francia creo que suele ser rentable los edificios textiles. Vale, como estamos viendo, donde más renta evidentemente es en el RAG, ¿vale? Aquí habrá que hacer algunos, pues que renta muchísimo. Voy a poner unos cuantos, ¿por qué no? Al fin y al cabo este acuerdo acaba pronto, así que vamos a hacerlo. Y vamos a ver si nos aparece por aquí... un momento. ¡No! ¡Lo tiene monopolizado Francia! ¡Wow! Vamos a tener que buscar otro bien que exportarles. ¡Wow! ¡Qué mal, señores! Vale, pues... ¿acerías? Acerías sí podríamos. Y podemos exportarles a ellos nuestro carbón. Hacer que su carbón sea súper caro y tenga que comprar el nuestro. A ver, realmente, señores, no sé hasta qué punto esto que estoy haciendo realmente tiene algún sentido. A lo mejor no tiene sentido en nada lo que estoy haciendo, pero me hace gracia, entonces vamos a rolearlo. Quiero ver el resultado de esto, a ver si conseguimos hacer que el carbón, que las acerías en Francia no sean rentables. A base de construir nosotros en masa. Es un experimento, ¿vale? Es simplemente un experimento.
Vale, vamos a construir, por ejemplo, en la isla de Francia, acerías en masa. Vamos a ver muchísimas acerías. Vamos a poner un huevo, señores. No os preocupéis porque, ya os digo, tenemos un sector de construcción muy grande, entonces se construye muy rápido esto y en cuestión de semanas lo tendremos. Fijaos que si vamos a la última página, aquí ya no nos sale. ¿A partir de qué página? Fijaos, hasta la página 6 nos sale ya construcción, ¿vale? Tenemos mucho sector de la construcción, esto se va a hacer súper rápido. Que esto, por cierto, es una cosa del mod de Países Hispanos Mejorados y del Pax Hispanic, que están los dos, que es que los edificios de construcción son más rentables, ¿vale? Entonces es mucho más divertido, puedes hacer cosas así. Entonces vamos a darle al play, que se vaya haciendo, y lo que sí es verdad que tenemos que hacer es puertos, señores. Hay que hacer puertos, fijaos, vamos a hacer puertos aquí, en Provenza, porque me hace gracia tener nuestros propios puertos en Francia, desde los cuales nosotros importamos y exportamos. Hace la gracia eso. Vale, y también vamos a poner, evidentemente, puertos en Kyushu, porque nos hacen falta nosotros para los convoys, ¿vale? Esos puertos ya sabéis que no nos dan realmente convoys, simplemente nos dan beneficios, así que vamos a poner unos cuantos puertos en Kyushu y otros cuantos en Chubu, que en Chubu es donde más población tenemos realmente. Y los demás, pues que se vayan haciendo. Vale, en Kansai también tenemos mucha población. Vamos a poner aquí unos cuantos. Vale, porque nos hacen falta estos puertos, básicamente, para los convoys, que estamos de nuevo en negativo y nuestra red de suministro se está reduciendo hasta el 96%. Vale, por cierto, tenemos escasez de comestibles, claro, por culpa del acuerdo con Francia, así que vamos a tener que construir comestibles. Vale, ¿dónde están? Aquí. Esto ya sí que los tendremos que hacer en territorio nacional porque es para exportarlos. Así que voy a marcar en solo estados nacionales y vamos a ponerlo pues donde más rentable es, que es básicamente en Kyushu. Vamos a hacer unos cuantos ahí para que se produzca bien, porque tenemos que exportar mucha comida, señores. Literalmente estamos exportando sushi, ¿vale? Esto ya es industria alimenticia, o sea que esto es ya comida procesada. Estamos exportando sushi enlatado. Vale, señores, ahora sí, ya hemos toqueteado bastante cosas de economía y acuerdos. Estamos haciendo este experimento a ver qué tal sale. A lo mejor me arrepiento de haber construido tantas acerías en París, pero bueno, por ver qué ocurre. Y ahora sí, señores, vamos a empezar con la parte de las hostias. Vale, pues señores, como sabéis, nuestro plan pasa por la conquista de Dainam. Ocurre lo siguiente, Dainam estoy viendo que no tiene ahora mismo ningún acuerdo aquí, ningún estatus diplomático, pero hay que fijarse en los tratados. Y esos tratados, los tratados que tiene Rusia, ¿vale? Es con Vietnam, es que han puesto ellos una embajada de poder y tienen derechos de inversión. ¿Qué significa esto? Pues que Rusia puede tener intereses en defender a Vietnam, así que tenemos que andarnos con cuidado. Si nos venimos a la posibilidad, ¿vale? Vamos a hacer la prueba de conquistar Tonkin, vamos a ver, en principio, podemos ver que Surakarta promete proteger a Tonkin, pero en principio no parece que Rusia vaya a unirse, ¿vale? Se uniría automáticamente Camboya, porque es vasallo, pero como estáis viendo, Rusia no está aquí. No sé muy bien por qué realmente, porque si tienen interés, si están negociando con ellos, porque tienen un interés en esta región, pero a lo mejor han conseguido relaciones con Vietnam a través de otra región en la que Vietnam también tenga intereses, y eso ya ha hecho que ellos pues en esa región converjan y puedan mantener relaciones entre ellos sin que realmente Rusia tenga puesto un interés en esta región, y quizás por eso pues no aparece aquí. Es mi hipótesis. Entonces, señores, vamos a intentar llevar a cabo la conquista de Tonkin. No vamos a fliparnos realmente aquí con Vietnam. Vamos a hacer la conquista de Tonkin y, si a un caso, exigirle, ¿vale? Pues a lo mejor algún tratado obligatorio, ¿vale? Como podría ser, pues, los derechos de inversión, ¿vale? Vamos a obligarle a que nos dé derechos de inversión y que nos pague dinero, básicamente. Con Camboya un poquito más de lo mismo. A ver, Camboya, ¿qué edificios tiene? Pues tiene minas, tiene... Pues interesante. Aunque, vale, fijaos que por cierto, tiene la compañía como es ruso-americana, tiene aquí una sede regional, es decir, que ellos ahora mismo están apoderándose de esta madera. No podemos permitir eso, señores. Fijaos que están quedándose, bueno, las plantaciones no tienen mucho interés, parece. Y en Camboya, bueno, es que Camboya, fijaos que apenas tiene nada. No hay nada en lo que invertir, así que no me interesa derechos de inversión por Camboya, aunque tengan hierro. No es tampoco un hierro tan relevante, a ver, porque ya tenemos hierro de sobra en Annam y en Tonkin hay carbón. Vale, a ver,
¿Podríamos quedarnos ya que estamos con el hierro de Camboya? Pues quizás sí. Vamos a ver realmente cuántos... A ver, tenemos muchas maniobras. Hay que ver también la infamia que nos da. Porque, por ejemplo, derechos de inversión obligatorios en Dainam... Perdón, sí, en Dainam ¿es esto? O bien... No sé, señores. ¿Cómo se llama? Dainam, sí. Vale, en Dainam, o también llamado Vietnam, podemos pedir los derechos de inversión únicamente por 2 de infamia. Bueno, 3 de infamia. Está regalado, señores. Así que vamos a añadirlo, estos derechos de inversión obligatorios. Y también podemos pedir los derechos de inversión para Camboya, porque fijaos, es que es 0,3. Prácticamente no cuenta. Aparte de eso, podríamos también añadir al tratado un poquito de transferencia de dinero. Vamos a ver cuánto podemos exigirles. Fijaos, bastante, y no cuesta apenas maniobras y no cuesta apenas infamia. Lo añadimos y también vamos a pedirle transferencia de dinero, ¿vale? A Camboya. Lo mismo por 1K. Bueno, no es mucho. Diréis, ¿y por qué no exiges monopolio, Oso? Vale, os cuento. No voy a exigir monopolio porque me he dado cuenta de que exigir monopolio tiene un problema. Y es que eso ya hace que solamente la compañía pueda construir esos edificios en ese territorio. Nosotros, el Consejo, ¿vale? El Estado, no puede construirlos. Y entonces ya dependemos de que la IA quiera construirlos. Es mucho más rentable, señores, que esos edificios, esa construcción, la haga el Estado, ¿vale? La haga el Consejo, que al fin y al cabo somos un Estado corporativista, podemos emplear nuestros... el capital público, el capital del Estado, para beneficiar a nuestras corporaciones. Tiene sentido, ¿no? Somos corporativistas, no somos un libre mercado, somos una corporatocracia. Entonces, no vamos a exigir monopolio, sino que simplemente poder invertir nosotros. Nosotros construiremos todos esos edificios y luego esos edificios nosotros los vamos a privatizar vendiéndoselos a las compañías. Así que continuaría la rueda, seguiría el tesoro aumentando. Entonces, esto es lo que vamos a exigirle. Nos siguen quedando 88 maniobras por si algún otro país se une. Como estáis viendo, por ejemplo, la compañía de Indias parece que estaría a favor de unirse de nuestra parte, pero bueno, vamos a darle un poquito a esto al play, que vaya avanzando. Y voy a añadir esto, ¿vale? Para que no se vayan a echar atrás, porque quiero estos derechos sí o sí, señores. Vale, señores, la compañía de Indias Oriental neerlandesa se ha puesto de parte de Dainam. Esto hace interesante, hace interesante la cosa. Y es que la compañía de Indias Orientales, ahora, por forma parte de esta guerra, podríamos exigirles algo a ellos. Como digo, no quiero subirme de infamia, ¿vale? Ahora mismo no quiero llamar la atención de nadie, pero sí que podríamos, por ejemplo, exigirle algo interesante a... Ojo, por cierto, ¿podemos volver un protectorado de Vietnam? Nada, no lo vamos a hacer por ahora, porque esto nos daría bastante infamia. Vamos a ver qué podríamos pedirle a los señores de la compañía de Indias. Podríamos exigirle, por ejemplo, liberar algún súbdito, ¿vale? Que tiene bastantes. O podríamos exigirle, señores, podemos exigirle la conquista de Borneo Occidental. Y así ya estrenar nuestra compañía del oro. Entonces, fijaos que es muy poquita infamia, 5,5 y solo 10 maniobras, así que podemos exigirles ya su territorio que tiene aquí en la isla de Borneo, y podríamos pedir también, a lo mejor, el territorio de alguno de sus vasallos. Ojo, que estamos en 32 de infamia. Vamos a ver si podemos pedir, por ejemplo, también el territorio de Banjar. Banjar, por ejemplo, ojo, no todos están realmente dentro de la guerra, porque no todos tienen el mismo rango. Entonces, por ejemplo, por lo que estoy viendo, pues ha entrado Jambi, ¿vale? Jambi, ¿qué tiene? Vale, ni aparece por aquí, o sea que no está aquí. Vale, Pontianak sí que estaría dentro, norte de Borneo, Jolo, y meternos ya en Luzón. Vale, a mí me interesaría Banjar, pero Banjar por algún motivo pues no ha querido entrar en la guerra. Posiblemente le tenga puesto la movida esta de... No sé, pues no lo tiene. Pues no sé por qué Banjar no ha entrado y los demás sí, realmente. A lo mejor los otros han entrado de forma voluntaria. Podríamos exigir Pontianak, por ejemplo. Vamos a ver cuánto de infamia nos exigiría eso. Conquistar estado... Pontianak, vale, serían 4 de infamia, 17 maniobras. Pasa que se nos quedaría el territorio partido. Podríamos exigirle
transferir, por ejemplo, Banjar, y eso ya sí hace que entre a la guerra. Nos costaría 1 de infamia, nada más. Es interesante. Ya luego podemos anexárnoslo por la fuerza. Vale, o podemos añadirlo para que entre a la guerra forzosamente y además añadir la conquista de su estado, por ejemplo. Transferir Banjar, y ahora que está Banjar, vamos a darle al play para que ya entre a la guerra y a ver si ahora sí me deja conquistar su estado. Vamos a ver. Pues aparentemente no. Una pena. Un momento. ¿Está la compañía de Indias? Tiene territorio en Nueva Guinea Occidental. Buah, señores, pues Nueva Guinea Occidental. Vamos, de una, que esto es para Gerald. Esto es para la Minin. La Minin, por cierto, le vamos a dar la concesión, que no lo comenté en el anterior capítulo. La Minin ya está colonizando la isla de Papúa, porque ellos van a tener la concesión de la isla de Papúa, ¿vale? Así que este estado, perfecto, que vamos a quitarle a la compañía de Indias, va a ir para ellos. Vale, pues en principio con esto sería suficiente. Estamos ya en 39 de infamia. Ya simplemente podríamos añadir imponerle algún acuerdo a la compañía de Indias, ¿vale? Para que nos pague pasta. Por ejemplo, es que de hecho de inversión realmente no nos renta porque no tienen ningún recurso que nosotros no tengamos ya. Lo que nos renta con ellos es básicamente que nos transfieran, por ejemplo... Uy, un momento. Este estado es interesante, ¿eh? Me gustan estas islas de aquí. Lo que pasa que... A ver, es interesante, ¿eh? Y esto de aquí... A ver, ¿cuánto cuestaría de infamia Sumatra Norte? Conquistar estado. A ver, Sumatra Norte, ¿dónde estás? Vale, esta parte de Borneo... esta parte de Borneo es directamente también de la compañía. Vale, esto sí podemos exigirlo, señores. Vale, es interesante. Serían 4 de infamia, vamos a hacer los cálculos. Vale, Sumatra Norte. Buah, 6 de infamia, es que es súper barato, señores. Sumatra Norte. Añadimos Sumatra Norte. Y hace este pedacito de aquí me va a joder la vida como no lo pidamos. Hace bajo dominio 6,4 también. ¡Qué caro, señores! Vale, pues... Pero es que me gustaría, la verdad, por el tema del Borderegore. Mira, señores, se nos va a ir muy alta la infamia. Vale. Que son 6, ya nos ponemos en 50. Nada, señores, si conquistamos Sumatra Norte, nos quedamos esto luego roleando por el Borderegore, básicamente. A ver, ¿qué beneficios tenemos aquí? Fijaos, esto es nada. O sea, no tiene... Bueno, sí tiene 5 universidades. Bueno, no está mal. Lo pillamos por el Borderegore, básicamente. Entonces, vamos a quedarnos así con 46 de infamia. Podríamos exigirle más, pero no quiero pasarme con la infamia. No quiero llamar la atención, porque eso ya puede hacer que se una a la guerra alguien más. Porque yo os digo, si por ejemplo le exigimos algún tratado, como podría ser transferencia de dinero, ¿vale? Fijaos cómo sube la infamia bastante. Entonces, no vamos a hacerlo. No, podríamos exigirlo hasta llegar, fijaos, hasta 5, hasta los 50. Sí, podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer porque no me mola acumular tanta infamia y llamar tanto la atención. Pero ojo que al final es cambio de planes, señores. Este capítulo no va a ser la conquista de China, sino que vamos a tener una guerra con la compañía de Indias, así que probablemente en este capítulo solo podamos hacer esto y no nos dé para también la conquista de los Qing, porque si no se va a hacer un capítulo de casi 2 horas. Así que vamos a conformarnos un poquito con esto. Vale, gente, pues la guerra ya está a punto de estallar, no se ha unido nadie más a esta contienda y me he dado cuenta de una cosa, y es que con lo que es todo el ejército movilizado, ya no se repone tan rápidamente el tesoro con las privatizaciones, ¿vale? No está siendo suficiente estas privatizaciones para cubrir todo el gasto militar y, sobre todo, los bienes de construcción. Como estáis viendo, gastamos muchísimo en hierro y madera. Y esto, al fin y al cabo, también es un efecto colateral de los acuerdos que hemos hecho. Es decir, el hecho de que nuestras compañías estén apoderándose de las economías de otras potencias, lo que ha provocado es que al fin y al cabo no inviertan tanto en nuestro territorio y nos hemos quedado bastante atrás en producción de bienes, lo que es la producción principalmente pues de hierro y madera, porque esas minas de hierro y madera las están haciendo principalmente en el territorio británico.
¿Qué ocurre? Pues que, claro, las compañías ganan los dividendos de los que son los beneficios de esas compañías, pero esos recursos no llegan a nosotros, sino que se quedan en el mercado de esos países. Por lo tanto, para compensarlo, el Consejo lo que va a hacer es destinar el dinero público en desarrollar nosotros estas industrias, mientras que las corporaciones pueden ganar dinero invirtiendo en otros territorios. Entonces, mientras las corporaciones se apoderan de las economías de otros países, nosotros vamos a lo que es construir esos edificios que necesitamos, que son principalmente hierro y madera. También he reducido este plan maligno de desestabilizar la economía francesa con aceres, lo he reducido porque al fin y al cabo me corre mucha más prisa tener estas minas de hierro, entonces he dejado únicamente las acerías que ya estaban bastante avanzadas y bueno, las fábricas textiles que pusimos en el rack pues también las he dejado porque pues faltan solamente 3 semanas, pero he añadido unos cuantos edificios más, he puesto aquí por arriba otros que son poquitos y que nos vienen bastante bien, nos dan bastante beneficio, pero principalmente lo que más beneficio nos va a dar ahora mismo es este hierro que nos hace muchísima falta. Fijaos, he puesto un montón de hierro porque tenemos para aburrir en Tohoku, hay población de sobra para cubrir todo eso, también campamentos de madera que nos hacen mucha falta y luego ya pues las minas de carbón, talleres de herramientas también bastantes que ahora mismo nos hacen mucha falta. Industria de armas, unos cuantos de motores, explosivos, fertilizantes, básicamente todo lo que no están construyendo las compañías en nuestro territorio. Entonces, eso también, por cierto, significa que el tratado de prosperidad con Francia probablemente lo rompamos en cuanto termine de construirse esas fábricas, esas acerías, porque resulta que, claro, esta transferencia que estamos haciendo de bienes nos está implicando que hemos perdido nosotros bastante de esos bienes en nuestro mercado, ¿vale? Tenemos ahora mismo escasez, porque es que además, de hecho, estábamos transfiriéndoselo también a Gran Bretaña estos comestibles. Entonces, el de Gran Bretaña no lo voy a quitar, sí que a lo mejor podríamos renegociarlo, a lo mejor quitar esta transferencia de bienes y añadir un poquito más de dinero, podríamos subirlo en vez de 22 pues hasta el límite que nos da ya el máximo bonus, que es 47, ¿vale? Más de 47 no podemos tener, por lo tanto, pues hay que ya afinar un poquito, ¿vale? Si voy 1 a 1, vale, dejámoslo en 8000 y me vendría bien quitar estos bienes, ¿vale? Podemos también, a lo mejor, ir quitando otros bienes, por ejemplo, que vemos que tenemos un 52%, si quitamos alguno más, probablemente, porque fijaos que tienen bastante positivo, probablemente no nos lo rechace. Vamos a enviar la propuesta de hacer este nuevo acuerdo con Gran Bretaña durante los 5 años y, como digo, en cuanto estén hechas en las acerías de Francia, anularemos su tratado. Empeorarán relaciones con Francia, es de esperar, pero bueno, eso a lo mejor incluso significa que nos nacionaliza las industrias que hemos montado nosotros en París y eso pues nos volverá a llenar el tesoro. Entonces tampoco es gran problema. Además lo he mirado y nos daría 5 de infamia, creo que nos lo podemos tanquear. Entonces, eso. Y diréis, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Pues si hay falta de estos bienes, pues que se construyan más fábricas de comestibles. El problema, señores, es que estos bienes los consume nuestro ejército. Entonces nos está generando una pequeña penalización, como estamos viendo aquí, de organización, ¿vale? Tenemos solamente un 95% debido a que pues tenemos esta escasez. Ojo, también escasez de opio, por eso necesitamos urgentemente conquistar lo de Vietnam. Tenemos esta escasez en comestibles y en grano, y esto viene pues evidentemente de esta transferencia que estamos haciendo de la Francia. Así que es bastante urgente cancelar ese acuerdo. Vale, pues ahora vamos a hablar de cuáles son los planes para esta guerra. Ya tengo todo el ejército movilizado, vamos a dedicar para lo que es la invasión de Vietnam al ejército del Consejo, conjuntamente con la compañía paramilitar Akatsuki. Ellos han conseguido el contrato para la invasión de Vietnam, para esta operación. Eso no significa que Vietnam se la vayan a quedar ellos, ojo, no os preocupéis. No os preocupéis, señores de la compañía Karoshi, no os preocupéis. Lo que sí es verdad es que pues, esta compañía paramilitar en el rol ha conseguido este contrato para la invasión de Vietnam, mientras que el resto de compañías paramilitares, el contrato que han obtenido es para la defensa de nuestros territorios en Papúa y pues posteriormente la ocupación de los territorios que tiene la compañía holandesa en esta isla. Diréis, a ver,
¿Por qué lo hacemos de esta manera? Aquí hay muchas tropas, ¿vale? Como estáis viendo, el grueso del ejército enemigo se encuentra aquí. No solamente las tropas de la compañía de Indias holandesa, sino también tropas de Vietnam. Y esto, ojo, es un objetivo, esto lo estamos reclamando, es importante conseguirlo. Vale, el tema es que aquí, defendiendo Vietnam, tienen 21 tíos. Para estos 21 tíos no podemos nosotros aplacarlos con los 10 de una paramilitar. Por eso necesitamos mandar al ejército del Consejo para allá. Y ya posteriormente, cuando Vietnam esté ocupado, aquí desaparecerán, ¿vale? Estos 32, que mi plan es echar cuanto antes a Vietnam de la guerra y quedarme solo contra la compañía de Indias. De esta manera, estos 32 que se encuentran defendiendo en Papúa desaparecerán y se quedará solo el ejército de la compañía. Y al fin y al cabo, en el caso de que perdiéramos este frente y tuviéramos que luego hacer una invasión naval a la isla de Papúa, no es problema porque nuestra armada es muy superior a la de la compañía de Indias, como estáis viendo. Así que realmente eso, como digo, no me preocupa. Aquí, por cierto, parece que solo hay tropas vietnamitas y en principio no tienen apoyo de la compañía. En principio parece que se ha bugueado. Parece que están solamente aquí, aunque sí es verdad que yo aquí solamente veo 16 y 12. Creo que no está el total del ejército, no sé dónde lo tendrán escondido, pero no veo esos 41 batallones que teóricamente tiene la compañía holandesa de Indias. En fin, señores, voy a darle al play y vamos a avanzar un poquito con las hostilidades. Y así, ¿vale? Y así vamos a ver, señores, si conseguimos, ¿vale? Han aceptado los británicos quitarnos esa transferencia de bienes. Vamos a ver, señores, si se construyen también rápidamente las acerías para poder quitar el acuerdo, ¿vale? Con Francia. Como veis, nos está avisando de que no tienen toda la organización disponible debido a esa falta de bienes. Aún así, parece que estamos consiguiendo lograr defender el frente, ¿vale? Aquí incluso estamos avanzando, porque los Kobo-no-Shoen, este señor lo tengo puesto en modo avance y los demás los tengo todo en modo defensivo porque teníamos inferioridad numérica. Pero a lo mejor podríamos buscar alguno de estos que tenía saqueo. Bueno, no sé si será este hombre, no, este hombre no es. Mira, este hombre tiene saqueo. Vamos a poner a los Korokumu no Dantai, a los ninjas, a los asesinos, vamos a ponerles en modo saqueo para ver si nos puede beneficiar. Vale. Y vamos a hacer nuestra invasión naval, ¿vale? Va a ser invasión naval doble, como siempre. Con el ejército principal vamos a entrar por Tonkin de una. El ejército del Consejo va hacia Tonkin. Y la compañía paramilitar Akatsuki, vamos a decirles, podríamos intentar directamente entrar por Sumatra Norte, que al fin y al cabo es una de nuestras exigencias, y así ya desviamos parte del ejército de la compañía de Indias para acá. Lo que pasa es que quiero acabar rápido con Vietnam, para luego poder centrarme por completo allí, aunque tampoco me vendría mal a lo mejor abrir un frente allí, porque ahora mismo realmente está bastante desprotegido, así que tampoco lo veo una mala opción, ¿vale? Vamos a hacer la invasión a Sumatra Norte, ¿vale? Nos van a transportar evidentemente la flota táctica de los Aoya Hirushi y vamos a darle al play con esta invasión. Si debilitan un poquito este frente, pues no hay problema, los ponemos a todos en modo saqueo y que avancen rápidamente hacia los territorios holandeses en la isla de Papúa. Vale, se van moviendo, perfecto. Vale, pues efectivamente este movimiento que hemos hecho de invasión hacia Sumatra ha hecho que ya 30 tropas de la propia Vietnam se vayan. No sé si irán a defender Sumatra o a lo mejor vienen a defender su propio territorio porque también tiene su invasión, pero esto ya nos ha dado una gran superioridad numérica aquí en Papúa. Así que vamos a poner ahora sí a todos a que avancen el frente, porque ahora somos nosotros los que tienen la superioridad. Vamos a poner saqueo, por suerte pues en casi todos los paramilitares tenemos saqueo. ¿Vale? Los que no tienen saqueo es porque realmente esas paramilitares están un poquito más centradas en la defensa local, como por ejemplo la Shoen, ¿vale? La Kobo-no-Shoen, ellos realmente, como son la compañía de nuestra industria armamentística, ellos se centran más en el territorio propio. La Korokumu sí que tiene saqueo, pero ellos realmente son también asesinos, deberían centrarse más en el territorio local. Ya luego haré un ajuste de generales y se lo daré ese general que tiene asalto a alguna otra de las que se encargan más de las cositas externas, como pueden ser los Kokurenkai y Kabushiki Gaisha. Vale, también os digo, gente, vaya nombres habéis puesto,
Sencillos, sencillitos. Vale, y nuestras acerías están a puntito de terminar en Francia, así que hay que estar pendiente para cancelar ese acuerdo con ellos. Lo bueno es que de mientras pues nos va bajando también un poquito más la infamia para amortiguar esos 5 que nos va a dar romper el acuerdo. Y tenemos primeros movimientos por aquí. Vale, a ver, quiero ver cómo queda el frente. Ya se han ido, han quedado 50 nada más. Siguen desapareciendo tropas de la compañía holandesa. No sé realmente dónde las tendidas. Vale, por aquí han aparecido 11. Aún así no han llegado a tiempo y estamos ya avanzando bastante en nuestra invasión por Sumatra Norte. Y aquí en Tonkin también estamos consiguiendo avanzar sin problemas. Primera batalla, también os digo, hemos mandado mucha superioridad numérica. Ellos ya han movilizado más tropas. Me ha parecido ver aquí como 50 palena, pero ha sido... Ah, mira, sí, aquí están, estaban ya llegando. Aún así, aun con estas tropas que han llegado de refuerzo a Vietnam, seguimos con superioridad numérica, así que no deberemos tener ningún problema para avanzar por aquí. Vale, y ya están las acerías construidas, señores, así que el Tratado de Francia vamos a retirarnos. Como veis, nuestras relaciones van a empeorar bastante, suben 5 puntos nuestra infamia, pero no hay que preocuparse porque... vale, señores, ahora ya sí estamos perdiendo bastante de nuestra inversión. También ahora habría que ver si empiezan ellos, ¿vale? Empiezan a nacionalizar esta industria. Vamos a verlo, porque hemos conseguido poner estas 10 fábricas en la isla de Francia. Ahora mismo la industria del acero en Francia es nuestra. Mira, fijaos, ya están empezando a privatizarse algunas. Ya tenemos aquí una de la Nippon Hagane. Esta, vale, estos se le han quedado los estudios financieros de Francia. Vale, perfecto. Y vamos a tener quizás que subir impuestos durante un tiempo para no perder demasiado, ¿vale? Porque ahora sí que nos hemos quedado sin tesoro. Hasta que no empiecen de nuevo a privatizarse los edificios que hemos puesto nuevos, vamos a tener que colocar estos impuestos. Aunque la gente sufra un poquito, es lo que hay, señores. A fin y al cabo, el Estado necesita dinero y si hay que sacárselo de los bolsillos al contribuyente, pues se lo sacamos a la fuerza. Vale, ya tenemos ocupada la isla de Papúa, así que ahora es momento, en cuanto acabe esta invasión naval, que si... creo que ya ha terminado, ¿sí? Vale, pues mira, vamos a mandarlos a la mayoría para allá. Y luego uno de ellos lo emplearemos exclusivamente en la invasión naval hacia la isla de Java, bueno, perdón, hacia la isla de Borneo, que es donde tenemos también otra exigencia. Cuando tengamos las exigencias ya entonces nos centramos en la capital. Y vamos a mandar también al escuadrón para acá. Y nos vamos a quedar con la compañía Tanaka para hacer la invasión a Borneo, que también está bastante desprotegido. Vamos a entrar por aquí, que este es el territorio que hemos exigido. Perfecto. Y mientras tanto, aquí en Vietnam, pues todo sigue según lo establecido. Vietnam ya está completamente ocupado, de hecho tienen ya un -90, se van a rendir en breve y ya la guerra pasará a ser exclusivamente contra la compañía holandesa de Indias. Nuestra ocupación del norte de Sumatra ya es total, de hecho, por cierto, al final también añadí AC bajo dominio holandés. Vale, perfecto. Nos transfieren dinero, nos dan los derechos de inversión y conquistamos Tonkin, maravilloso. Vale, y como digo, al final a las exigencias... vale, perfecto, a las exigencias... También, madre mía, muchos. Dando los derechos de inversión. Un momento, ¿qué ha pasado aquí? Vale, vale. Lo tenemos, es que ha dicho como que se ha anulado. De repente me he quedado en plan, ¿qué? Vale, transferencia de dinero. Se ha anulado. ¿Por qué se han anulado los...? Vale, el acuerdo de inversión con... Vale, vale. Sí lo tenemos. Como digo, que no me deje el juego. También añadí finalmente, ¿vale? Lo que es la conquista de AC. Conquista de AC, la conquista de Sumatra, me daban los puntos para añadirlo. Y también la transferencia de Van Harn. Bueno, esto sí que lo comenté ya. Lo único que no había comentado era la conquista de AC. Al fin y al cabo, tampoco ha sido demasiada infamia, ¿vale? Ahora avanzaremos un poquito fuera de cámara para bajar esta infamia, o incluso si es necesario, pues recurriremos a artes oscuras para bajar esa infamia y que no tardemos demasiado en poder continuar la serie. Vale, hemos ocupado ya... gente, estalló el Krakatoa y tenemos ahora cositas, eventidos. Vale, pues más rendimiento. Pues fíjate, estos eventos al final nos han salido positivos. Me salió el riesgo de tsunami, esperemos que no se nos líe demasiado con los tsunamis. Vale, tenemos ya frente abierto en Borneo, ya se acabó la invasión, así que vamos a aprovechar una de las armadas, por ejemplo, vamos a decirles a los Akatsuki que entren. Vamos a entrar por aquí. ¿Vale? Perfecto.
De hecho, fijaos que incluso podríamos mandar al ejército principal, que de hecho se ha quedado aquí haciendo nada. Vamos a mandar al ejército principal a entrar por la otra parte de Java y así ya... Porque quiero recordar que la capital de la compañía estaba en Java, efectivamente, está en este estado. Pues a este estado mandaremos al ejército principal, el del consejo. Vale, señores, pues ya tenemos ocupado por completo lo que es la isla de Java, la isla de Sumatra y la de Borneo. Estamos en estos momentos a puntito de terminar por completo su ocupación. La compañía holandesa ya está en menos 54, significa que se va a rendir en muy breve. Y estos señores... ya significa nuestro dominio, significa que somos los señores ya prácticamente de esta región, porque podemos decir que la potencia más fuerte por aquí, por las Indias Orientales, pues era la compañía holandesa. Hemos conseguido aplacarla sin problemas, de hecho incluso han quedado bastante peor incluso de batallones. Esta guerra les ha venido bastante mal, han perdido bastante pasta y han tenido que reducir sus batallones. Así que una futura guerra contra ellos en la cual terminemos de exigirle pues lo que le han quedado, básicamente pues el resto de Sumatra, la isla de Java, la isla de Borneo, o directamente cargárnoslo, que eso ya a lo mejor ya sería más bien una guerra contra Holanda, hacer una guerra contra Holanda por la transferencia de todo el dominio, que eso lo he mirado y nos cuesta unos 60 de infamia o así, y podríamos directamente apoderarnos de todo el dominio holandés de las Indias Orientales. Vale, pues se acabó la guerra, señores. Uy, ¿esto qué es? Desgaste. Bueno, están volviendo a casa. Vale, señores, terminó la guerra, lo cual significa que ya podemos hacer los repartos pertinentes de los nuevos dominios. Podemos entregarle el estado de Tonkin a la corporación Karoshi, que creo que está por aquí. De hecho, por cierto, si queréis ahora, bueno, me pusiste en el Discord, que os interesaba ver qué islas tiene cada uno, pues la corporación Karoshi tiene esta de aquí, la isla de... ¿cómo se llama esta isla? De Bougainville. La Nippon Mining Company tiene las Islas Salomón. La corporación de Isugawa tiene las Islas de Kanak. La Orokamono no Rengo tiene Vanuatu. La Kokuren Kai tiene esta isla que es Fiji. Vale. Y la compañía de Borneo tiene Tonga, ¿vale? Pero como digo, no os encariñéis demasiado con estas islas, ¿vale? Porque el plan de desarrollo del Pacífico, realmente, aunque todas las corporaciones hayan participado, luego la administración probablemente acabe en manos de la compañía naval o alguna otra compañía que pueda aprovechar mejor los recursos, o mejor la compañía pesquera, ya que se encargan también del tema de ballenas, y por estas islas pues hay bastante pesca y caza de ballenas, así que probablemente sean ellos los que se acaben quedando con todas estas islas del Pacífico. Es decir, las pesqueras unidas, que ellos ya tienen estas islas de Micronesia, pues probablemente cuando ya todas las corporaciones tengan su territorio real, todas estas islas se la van a quedar seguramente las pesqueras unidas. Entonces, como digo, vamos a entregarle a la corporación Karoshi, a los Arisugawa, bueno, a Arisugawa más bien, no sé si entregarles esto de aquí, porque ellos quiero darles Cantón cuando hagamos la guerra contra China. En la isla de Sumatra Norte, realmente en cuanto a recursos, a ver, tiene carbón y tiene azufre, por lo tanto quizás le vendría bien entregársela a la Nippon Mining Company. Luego tiene tabaco y té, que eso pues sería de los Karoshi. Y no tiene nada para los Arisugawa, no tiene ni algodón, ni seda. Pues esta isla, veremos a ver quién se la queda. Realmente, la isla de Sumatra. Tengo que pensarlo bien a quién se lo damos, porque por recursos tendría más sentido entregársela a la Nippon Mining Company por el tema del azufre, pero a lo mejor ya sería entregarles demasiado. Ya tendrían Papúa, también Sumatra. A lo mejor Gerald aquí come demasiado. Ya veremos a quién se lo entregamos. Por ahora voy a hacer los repartos de las que sí quedó claro quién se va a quedar cada una. Vale, señores, pues así ha quedado el reparto de nuestras conquistas. La corporación, la Nippon Mining Company, se ha quedado con la concesión de Papúa y también con la de Sumatra, ya que he estado mirando los dos estados y en verdad lo que más hay aquí en Sumatra es azufre, así que esta pues se convertirá en su isla de extracción de azufre principalmente. La Lanfang Consi pues se queda con Borneo, evidentemente, que por cierto, recuerdo que esta compañía sigue libre en estos momentos en los que estoy grabando esto. Ya cuando tú veas el capítulo, pues no lo sé, porque a lo mejor ya para entonces alguien en el Discord lo ha reclamado, pero puedes probar suerte, entrar al Discord y a ver si nadie tiene esta compañía y te la puedes quedar tú.
o si alguien ya la tiene, puedes negociar con esa persona y unirte a ella. A lo mejor incluso está dispuesto a ajustar el rol de la compañía para que tú puedas también aportar tus ideas. Y continuamos con la concesión de Tonkin, que ha sido evidentemente para la corporación Karoshi. Pues en estos momentos ya casi todas las compañías de extracción de recursos tienen sus propios territorios. Recordemos también que la Aoya Hirushi pues se quedó con estas islas del Índico, que no me comentasteis en los comentarios que la llamáramos el Área 1. Y me gusta mucho el nombre, Área 1. Por ahora podemos llamarla así a estas islas que antes no tenían nombre, así que ahora van a ser el Área 1. Y señores, como digo, casi todas las corporaciones tienen ya sus territorios, aquellas que se encargan de la extracción de recursos. También, por ejemplo, la Karafuto consiguió terminar de colonizar la isla de Karafuto. Y la única que ahora mismo nos faltaría por darle su propio territorio sería pues a la Kokuren Kai, es decir, la que se encarga del caucho y la madera, que ellos quieren territorios en África. Cuando ya aparezca el caucho pues le daremos territorios en África, o a lo mejor podrían llegar a algún acuerdo con la Nippon Mining Company cuando empieza a salir caucho en Sumatra, pues entregársela a ellos, ¿vale? Cambiar la concesión de la isla de Sumatra a manos de la Kokuren Kai para que ellos exploten el caucho aquí. Pero como todavía no hay caucho, sino que lo que tenemos son minas de azufre, pues por ahora la concesión la va a tener la Nippon Mining Company. Podemos ponerle un tiempo a la concesión. Al fin y al cabo, esto son concesiones que da el consejo a las corporaciones. Estas concesiones pueden tener un tiempo limitado. Pongámosle 10 años. Entonces, una vez que se cumpla ese tiempo, pues la administración de la isla puede recaer en manos de esta otra corporación. La otra corporación que todavía no tiene demasiado territorio es la de las pesqueras, pero ya os digo que probablemente cuando hayamos tenido de repartir y todas las corporaciones tengan ya su territorio propio, pues todas estas islas vayan a ir a ellos. Por ahora sí que tienen algunas, ¿vale? Tienen la Micronesia, pero en el futuro pues tendrán el resto. Y la corporación Arisugawa, que todavía no tiene tampoco territorio porque el territorio de ellos va a ser en China, ¿vale? Quiero que sea Cantón Occidental, de aquí van a sacar bastante seda y bastante algodón, y si fuera posible a lo mejor también Guangxi. Ya lo iremos viendo. El objetivo es que la corporación Karoshi, la del opio, se expanda hacia Yunnan y que pues la corporación Arisugawa pues tenga Cantón Occidental y si es posible expandirse también hacia Guangxi. Igualmente, también es probable que más adelante terminemos de conquistar Vietnam y a lo mejor pues toda la concesión de toda Indochina acabe teniéndola una misma compañía. Probablemente o los Karoshi o cualquier otra ya, como digo, dependiendo de lo que produzcan. Porque ahora mismo, por ejemplo, pues fijaos que en Siam sí que se produce también opio, así que lo más probable es que la concesión acabe en manos de los Karoshi. Pero en fin, señores, eso es cosa del futuro, eso ya lo iremos viendo. Y por hoy, por este capítulo, hemos tenido suficiente acción, no solamente acción bélica, sino también acción mercantil, económica. Hemos tenido muchos bailes de acuerdos, inversiones. Ojo que no me olvido del plan de quedarnos con toda la industria de por aquí, de Gran Bretaña. Hay que seguir invirtiendo en estas minas de carbón, tienen que ser nuestras, señores. Y también estas minas de hierro. Poco a poco nos iremos haciendo con todo, no os preocupéis. Entonces, señores, si has llegado hasta este punto del capítulo, significa que te ha gustado, así que dale el botón de like. Y también, por supuesto, si no estás suscrito, pues suscríbete. No sé por qué estás viendo esto sin suscribirte. Que ojo que la mitad de la gente ve los vídeos sin estar suscrita. Así que no sé por qué hacéis eso, no sé por qué sois así. Si es que no os quieren o qué, pero por favor, dale al botón de suscribirse, que es completamente gratis. Y si quieres apoyarme aún más, pues tienes en la sección de comentarios, que eso ayuda a que YouTube recomiende este vídeo a otras personas que tengan tus mismos intereses. Y si quieres ir un paso más allá, tienes la opción de los miembros del canal, que, ojo que yo siempre digo por menos de €1, por $1, realmente acabo de descubrir que los precios varían según cada región, ¿vale? No todos los países tienen el mismo precio. Por lo tanto, aunque para los españoles pues el precio sea de €1, es decir, $1, pues para los argentinos, por ejemplo, sé que son 15 pesos. Entonces, eso, si quieres apoyarme, revisa, dar al botón de unirse, que no, eso no va a hacer que automáticamente te unas, te dará
la información de los vídeos que hay exclusivos que puedes ver y lo que te costaría. Y probablemente te cueste muchísimo, muchísimo menos de $1. Como digo, en Argentina, por ejemplo, cuesta 15 pesos. Nada, regalado. Así que revisadlo porque a lo mejor os interesa y podéis tener acceso a esas series exclusivas. En fin, señores, ya me he enrollado mucho. Yo me despido. Un saludo y nos vemos.